La banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, ay chichiribaco. Zarabanda la banda, chichiribaco, choca hueso con hueso, chichiribaco, con dos carabelas. Ellos vienen piango piango, con dos carabelas. Ellos vienen de Lonfinda, con dos carabelas. Escucha ya mi cuento, con dos carabelas. Estamos en presencia de las reglas congas de Palo Monte o Palo Mayombe. Esta religión llega a Cuba a principios de 1500, 1600 con la trata de esclavos traída del continente africano por los españoles. Hoy es un hecho real en las grandes ciudades de los Estados Unidos. Donde quiera que haya un cubano que emigró huyendo del comunismo, podemos conocer sobre esta religión, encontrándola en Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, España, aquí en los Estados Unidos y vigente en Cuba. Al transmitir estas enseñanzas, damos a conocer un poco más en estas diapositivas de aquellos banguleros que están esforzándose por transmitir esta religión lo más correcto posible. De esta manera, están ayudando a las personas a reconstruir de nuevo aquellos fundamentos mal dados. Ellos dicen que no les interesa quién los haya dado, ellos simplemente si está mal lo van a hacer de nuevo y los van a construir correctamente para así tener la línea correcta en esta religión del Palo Monte o Palo Mayombe. Lo cierto es que estos ahijados están transmitiendo las mismas enseñanzas que yo transmito a través de estos videos, de estos programas, dando a conocer un poco más sobre esta cultura y de esta manera, de un modo o de otro, estamos ayudando a que no exista tantas mentiras que hasta ahora han estado colmando esta religión. Lo cierto es que en estas manifestaciones las formas primitivas juegan un papel importante, manteniendo así la importancia de los trabajos primitivos. Esta es una religión, como todos conocen, de la naturaleza, donde creemos en el espíritu y creemos también en la vida después de la muerte. Es por eso que a través de los años hemos transmitido estas enseñanzas con la meta de que las personas puedan, de un modo o de otro, encaminarse correctamente en esta religión. Ya sabemos que estas formas primitivas, cuando se juran, cuando se consagran o te rayan, usted está jurando las dos fuerzas, jurando la fuerza del bien y jurando la fuerza del mal. De esta manera, usted puede encaminarse al camino que usted quiera. El Tata Lamba de España, hijo de Isasi Sasi Citerrayo, el Tata Musucambi de Venezuela, hijo de Cuba Allende, en la representación también del propio Engangas de Zarabanda, jugando un papel importante en estas formas primitivas. Estos ahijados que hasta ahora se han mantenido en la línea correcta, transmitiendo mis enseñanzas, es un gran aporte a esta cultura que ha estado colmada de falsos testimonios y ha estado colmada de falsos religiosos. Es por eso que el Tata Lamba de España o el Tata Musucambi de Venezuela van a estar transmitiendo las mejores enseñanzas para conocimiento de aquellos banguleros
que de un modo o de otro han estado engañados, han estado estafados y le están diciendo siempre que lo van a enseñar, pero es mentira. En estos Munanzos Congo, de estos tatas, va a poder enseñar para que ustedes puedan aprender y así llevar una línea recta a todos aquellos que quieran tener los conocimientos adecuados para poderse desenvolver en la religión. Muchos quieren que de un modo o de otro tener ahijado, muchos quieren de un modo o de otro ayudar a las personas, y esta es la gran oportunidad con estos tatas. Fíjese que no tenemos tantos tatas que podemos recomendar, pero sí vamos a tener al tata Lamba en España o al tata Musucambi en Venezuela. De esta manera va a poder obtener mejor resultado y conocimiento que antes usted mismo no había podido adquirir porque sus padrinos se lo han estado vetando. Que ya aprenderás, que ya tu muerto te lo dirá, que ya aprenderás con el tiempo, que te lo dirán en sueños. Todo eso es un cuento, como hemos siempre explicado. Aquí, si usted no aprende estas leyes, usted va a estar fuera de esta religión y nunca va a poder llegar a la meta que usted quiere llegar. Si usted va a pagar, pague por algo que valga la pena. No pague por la mentira, porque la mentira, al final, va a tener que deshacerse de todo lo que tiene y va a tener que comenzar desde cero. Por eso, estos tatas, sobre todo también el tata Irving de Cuba, que está aportando a esta religión importancia en los conocimientos, ayudando a las personas, hoy demostramos en estas diapositivas formas representativas alante de sus Munanzos Congo, dejando ver claro la importancia que tiene el conocer sobre esta religión, abriendo los caminos más directos en estas formas de trabajo, donde los guanguleros, hasta los propios tatas, están vetados, ya que esta religión ha llegado muy desmenuzada desde Cuba y los conocimientos han sido muy pocos y han tronchado los caminos que tienen las personas. El tata Lamba de España ha demostrado en sus formas de trabajo de que se mantiene en la línea correcta para así ser un buen religioso, un buen padrino, un hombre serio de familia, de su casa, donde puede ayudar a muchas personas, y esto es parte de esta religión. Lo mismo sucede con el tata Musucambi de Venezuela, un hombre serio también de familia, donde está transmitiendo las mismas enseñanzas que yo transmito por medio de estos videos a todas las personas en el mundo. Hoy en día sabemos claramente que no existen muchos religiosos que tienen un camino recto en estas formas de trabajo y que han confundido esta religión con otras religiones, entrando en controversias y chismes que aquí eso está fuera. Por eso nosotros recomendamos al tata Lamba de España, al tata Musucambi de Venezuela, al tata Irving Cordero de Cuba, que son ganguleros, que sí son
compatible a la línea que seguimos. Esto no quiere decir que no existan otros religiosos. Estos son los que yo puedo recomendar, que yo conozco que son buenos religiosos. Pueden existir muchos buenos religiosos, al cual le mandamos un salam aleikum de Cunanchila. Pero no los puedo recomendar porque no los conozco. Si los conociera, también los recomendaría. Para mí, esta religión es parte de mi vida. He dedicado todo mi tiempo a transmitirle estas enseñanzas. Por lo tanto, siempre que pueda ayudar a una persona, lo ayudo con solo la intención de que pueda prosperar en este mundo donde las formas primitivas se mantienen hoy en día, en un mundo mágico, en un mundo invisible que muchas veces se siente pero no se ve. Cada forma de trabajo juega un papel importante en los Munanzos Congo. Y es por eso que la forma primitiva de nosotros va a ser diferente a lo que usted va a estar viendo correlativamente en otros Munanzos Congo. Nosotros traemos estas formas primitivas desde Cuba para así mantener vigente lo que es esta religión. Es por eso que recomendamos siempre al Tata de Cuba, Tata Irving Cordero, o al Tata de España, al Tata Lamba, o al Tata Musucambi de Venezuela. Y sobre todo, yo soy el padrino del Tata Lamba, del Tata Musucambi y el Pangueame del Tata Irving Cordero Manzano. Un salam aleikum a todos los Tata, Tataíta, Yayengueyo, que Sambiampungo Cutare todos los días de Agüe, que Agüe son Agüe y que mañana son mañana, que hoy es hoy y mañana es mañana, que Congolango nunca tesi, y si tesi al mundo cuava. Va piango, piango, dicen Sila. Dice, pa' que cuenda cheche bachechi. Dice, ya mamba, que uria, en Sila, Jocuma talanquera. Dice, ya está lo mismo en Bonda, dice con Calunga. Con los propios ensambles, con los propios dicen Dokken, con los propios dicen Sarabanda, con los propios Sasi Sasi. Dice, con los propios mamá Umbo, mamá Kenge. Dicen Bonda, dicen con todo en Fuiri, que cuenda, dicen Ganga. Para que cuenda, dicen Cheche, dicen Bachechi. Un ensala maleco de Cunanchila. Para todos dicen Pangueame, que cuenda, dicen carajo, dicen los Munanzos Congo. Agüe son agüe.